A los 20 años, crees que tienes todo el tiempo del mundo. A los 30, intentas controlarlo. Pero es solo al llegar a los 40 que comienzas a entender lo que el tiempo realmente quiere de ti. Carl Jung decía que hasta los 40, estamos apenas recolectando datos. Como si el alma estuviera dibujando un mapa interior, sin aún saber cómo usarlos. Pero algo ocurre en este punto del camino. No es solo la edad. Es una especie de llamado silencioso que emerge desde el fondo de la psique. Un susurro que antes era imperceptible, pero que ahora empieza a hacerse imposible de ignorar. La vida no comienza con el primer empleo, ni con el título, ni siquiera con el nacimiento de los hijos. Jung afirmaba que la vida real comienza cuando dejamos de vivir para los demás y empezamos a vivir desde lo que verdaderamente somos. Y esa ruptura con el mundo exterior, ese cruce simbólico del umbral, ocurre, muchas veces, a los 40. Hasta esa etapa, gran parte de nuestras decisiones han sido automáticas. Guiadas por el deber, por el deseo de agradar, por el miedo al rechazo o al fracaso. Nos vestimos con lo que se espera, seguimos el guión de una sociedad que valora el rendimiento más que el ser, y con cada año que pasa, esa máscara se vuelve más pesada. Pero hay un momento, diferente para cada uno, en que algo ya no encaja. Lo que antes daba sentido, ya no lo tiene. Las metas que antes entusiasmaban, ahora parecen vacías. Las relaciones que manteníamos por costumbre se sienten forzadas. El alma, como decía Jung, empieza a pedir paso. Y lo hace con sutileza, pero también con insistencia. A veces se manifiesta en forma de ansiedad. A veces como tristeza, insomnio, apatía, o simplemente una sensación difícil de explicar. Algo dentro de mí está cambiando, pero no sé qué es. Es común ver esta etapa como una crisis de la mediana edad, pero Jung tenía otra visión. Para él, no se trata de una crisis, sino de un despertar. Un proceso natural, necesario y profundamente espiritual. Hasta los 40, vivimos hacia afuera. Construimos una imagen, una reputación, una red de relaciones. Formamos una identidad prestada, basada en las expectativas ajenas. Pero en algún momento, esa estructura ya no basta. Y cuando eso ocurre, no es señal de debilidad. Es señal de madurez. El alma quiere más. Ya no le sirven los logros externos si no tienen conexión con lo interno. Ya no tolera seguir fingiendo una felicidad que no se siente. Ya no aguanta más esconder su verdad para no incomodar. Este momento puede llegar de forma abrupta o lenta. Puede ser provocado por un evento, una pérdida, una enfermedad, una ruptura, o puede surgir como una corriente subterránea que lleva años gestándose. De cualquier manera, lo importante no es evitarlo, sino atravesarlo. Porque es ahí donde comienza la verdadera vida. Y no importa si ya pasaste de los 40, si tienes 50 o 60. El llamado no es de la edad, es del alma. Y el alma no sigue calendarios. Ella espera el instante en que estés lo suficientemente cansado de fingir y lo suficientemente valiente para mirar hacia adentro. Para preguntarte, por fin, ¿quién soy yo, más allá de mis logros, mis roles, mis heridas? Cuando esa pregunta aparece, no hay vuelta atrás. Es como una puerta que se entreabre, y aunque aún no sepas lo que hay del otro lado, ya no puedes ignorarla. Puede dar miedo. Puede ser confuso. Pero también puede ser liberador. Porque por primera vez en mucho tiempo, estás dejando de sobrevivir y comenzando a vivir con autenticidad. Jung llamaba a este proceso individuación, que no es otra cosa que el camino hacia uno mismo. Un camino donde dejamos de lado las máscaras, enfrentamos nuestras sombras, y descubrimos que lo que parecía roto, en realidad solo estaba dormido. Es importante entender que este camino no es lineal. Habrá días de claridad y días de niebla. Momentos de inspiración profunda y momentos de duda. Pero todo eso forma parte del viaje. Porque la vida, desde este nuevo lugar, ya no es una línea recta hacia el éxito. Es un círculo que se expande hacia adentro. Y cuanto más dentro vamos, más sentido tiene lo que antes parecía caótico. Porque ya no estamos buscando aprobación, sino verdad. Ya no necesitamos tener razón, sino paz. Ya no queremos impresionar, sino sentirnos vivos. Y es aquí donde nace la vida con alma. No en el hacer constante, ni en el acumular, ni en el demostrar. Sino en el estar. En el sentir. En el ser. La vida a los 40, desde la mirada de Jung,
no es el inicio de la decadencia. Es el inicio de la profundidad. Es cuando dejamos de pedir permiso para ser quienes somos. Es cuando abrazamos nuestras cicatrices, no como errores, sino como mapas del alma. Es cuando comprendemos que no se trata de llegar, sino de habitar el camino. De caminar con presencia. De vivir con alma. ¿Y tú, ya sentiste ese llamado? ¿Ya experimentaste esa inquietud interna que no se calma con logros ni con aplausos? ¿Ya percibiste esa sensación de que lo superficial ya no basta? Entonces te invito a reflexionar conmigo, a compartir en los comentarios si este mensaje resonó contigo, a dejar tu like si estas palabras encendieron algo en ti y a suscribirte para seguir profundizando en estos temas que no siempre tienen espacio en la superficie del mundo, pero sí en lo más íntimo de nuestra verdad. Ahora, sigamos con el viaje. Algo cambia silenciosamente cuando cruzamos el umbral de los 40. No es un cambio visible a los ojos del mundo, pero sí es profundo. Comienza como una grieta sutil en lo que parecía sólido. Una incomodidad que se instala en lo cotidiano, una especie de desajuste entre lo que vivimos y lo que somos. Muchos intentan ignorarlo. Otros lo disfrazan con proyectos nuevos, con viajes, con distracciones que solo posponen lo inevitable. Pero hay quienes escuchan ese susurro. No con los oídos, sino con el alma. Y es a ellos a quienes Jung dirigía su mensaje. Porque esta etapa no es una crisis para ser evitada, sino un portal para ser cruzado. Durante las primeras décadas de vida, aprendimos a cumplir, a encajar, a construir lo que se espera. Pero nadie nos enseñó a escuchar lo que nace desde dentro. Y por eso, al llegar a cierta madurez, muchos sienten un vacío. No un vacío de cosas o logros, sino un vacío de significado. Es como si el alma comenzara a hablar en un idioma olvidado, uno que solo puede ser entendido en el silencio. Un silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de verdad. Es entonces cuando surge la pregunta esencial: ¿esto que he construido soy realmente yo? Porque podemos haber alcanzado lo que llamamos éxito y aún así sentirnos lejos de casa. Podemos haber formado una familia, consolidado una carrera, cumplido con todo lo que se suponía que era correcto, y sin embargo, algo falta. Ese algo es la conexión con el centro. El eje. El yo verdadero. Jung lo llamaba el self, esa instancia profunda y completa que no depende de la imagen que proyectamos, sino de la verdad que habita en nuestro interior. Pero el ego no suelta el control fácilmente. Él quiere seguir dirigiendo la historia. Nos dice que no debemos cambiar, que todo está bien, que el malestar es solo una fase. Y por eso, muchas veces, este despertar espiritual viene acompañado de sufrimiento. No porque haya algo mal en nosotros, sino porque hemos vivido desconectados de nuestro ser esencial durante demasiado tiempo. El cuerpo empieza a hablar con síntomas. Las relaciones se tensan o se rompen. Las metas pierden su brillo. La vida nos empuja hacia adentro. Y resistirse solo intensifica la presión. Aceptar este proceso no es fácil. Requiere una valentía que no se aprende en los libros. Es la valentía de soltar la máscara, de dejar de agradar, de mirar de frente lo que evitamos durante años. Pero también es el comienzo de algo profundamente hermoso, el nacimiento de una vida auténtica. Una vida que ya no necesita aprobación externa porque se sostiene desde el centro. Una vida que no se mide por lo que logramos, sino por lo que sentimos al vivirla. Una vida que no busca brillar para el mundo, sino encender su propia luz interior. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, no se refería a un camino solitario, sino a una reconexión. Con uno mismo. Con la sombra. Con el deseo olvidado. Con la espiritualidad profunda que no necesita rituales, sino presencia. Y esa reconexión se da a través de pequeñas decisiones. Decir no cuando antes callábamos. Elegir lo que nutre el alma, no solo lo que conviene. Buscar la verdad, aunque duela. Y sobre todo, dejar de huir de nosotros mismos. La segunda mitad de la vida no es un descenso, como muchos creen. Es un ascenso interior. Es el momento en que las piezas empiezan a encajar desde otro lugar. El pasado deja de ser una carga y se transforma en aprendizaje. El futuro deja de ser ansiedad y se vuelve posibilidad. Y el presente, ese que tantas veces descuidamos, se convierte en un espacio sagrado de transformación. Pero esta transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso que requiere entrega, humildad,
silencio y también acompañamiento. Porque cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, descubrimos que no estamos solos. Que hay otros que también han sentido esta incomodidad, este despertar, este deseo de vivir con más verdad. Y en ese reconocimiento mutuo, nace una comunidad invisible. Un tejido de almas que se tocan sin necesidad de palabras. Por eso, si este vídeo está removiendo algo dentro de ti, no lo ignores. Hay una razón por la que estas palabras te conmovieron. Escribí un pequeño libro electrónico llamado Lo que Carl Jung le diría a alguien que se siente incomprendido, diseñado para almas como la tuya, sensibles, profundas, diferentes. Si a veces sientes que no encajas, que el mundo no habla tu idioma, este libro puede ser un refugio. Puedes encontrarlo en la descripción y también en el comentario fijado. Ahora, volvamos al tema. Cuando Carl Jung hablaba del despertar que ocurre en la mitad de la vida, no se refería a algo abstracto o teórico. Hablaba desde la experiencia de acompañar a personas que, aparentemente, lo tenían todo, pero que, por dentro, se sentían vacías, perdidas, desconectadas. Personas que habían seguido el camino trazado por otros, padres, cultura, sociedad, y que, al alcanzar sus metas, descubrieron que esas metas no les pertenecían. Y es que hay un momento en que la vida nos exige sinceridad. No para castigar, sino para liberar. Para permitir que finalmente vivamos desde un lugar más honesto y más humano. En este punto, muchos sienten que están perdiendo el rumbo. Pero en realidad, están comenzando a encontrarlo. La confusión no es señal de debilidad, es señal de transición. Y toda transición implica un duelo, dejar atrás la persona que creíamos ser, las certezas que nos sostenían, las ideas que nos protegían. Pero también implica un nacimiento, una nueva forma de ver, de sentir, de estar en el mundo. Es como quitarse un traje apretado y por primera vez poder respirar con libertad. Este proceso no es cómodo. A veces se siente como estar en tierra de nadie. Ya no somos quienes éramos, pero aún no sabemos quiénes estamos llegando a ser. Esa es la etapa intermedia. La oscuridad fértil. El útero simbólico de donde nacerá nuestra versión más verdadera. Jung entendía que para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Y esa muerte no siempre es visible. A veces es silenciosa, sutil, casi imperceptible. Pero es profunda. Y una vez que ocurre, nada vuelve a ser igual. Es en este espacio de transición donde muchas personas toman decisiones que, desde fuera, parecen radicales. Cambian de profesión. Terminan relaciones. Se mudan. Se alejan de personas que antes eran parte esencial de su vida. Pero no lo hacen por capricho, sino por necesidad. Porque hay un llamado interior que se vuelve imposible de silenciar. Un anhelo de coherencia. De alinearse con lo que realmente se es. Y ese anhelo, cuando es escuchado, tiene el poder de transformar toda una existencia. Pero también hay quienes resisten. Quienes prefieren no mirar. Quienes anestesian el malestar con ruido, con ocupación, con adicciones modernas, trabajo excesivo, consumo, redes sociales, entretenimiento constante. Y aunque eso puede funcionar por un tiempo, eventualmente el alma vuelve a tocar la puerta. Porque ella no se rinde. Y su llamado, aunque pueda parecer doloroso, es siempre un acto de amor. Un intento por devolvernos a casa. Uno de los aspectos más difíciles de esta etapa es aceptar que no todo lo que construimos debe seguir. Que hay vínculos, hábitos, creencias que fueron útiles en su momento, pero que ahora se han vuelto jaulas. Jung lo decía con claridad, lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino en el exterior. Es decir, lo que negamos, lo que reprimimos, lo que evitamos, tarde o temprano se manifestará en nuestra vida externa, obligándonos a confrontarlo. Por eso, esta etapa no es solo un despertar psicológico, sino también espiritual. Es cuando el alma comienza a buscar lo esencial. Ya no se conforma con lo superficial. Ya no acepta vivir en piloto automático. Comienza a hacer preguntas incómodas. ¿Qué me da verdadero sentido? ¿Qué partes de mí he abandonado? ¿A qué le he entregado mi tiempo, mi energía, mi vida? Y no siempre tenemos respuestas inmediatas. Pero el solo hecho de hacer las preguntas ya abre una puerta. Una puerta que nos invita a mirar hacia adentro, a redescubrirnos. Y en ese proceso de redescubrimiento, algo hermoso sucede.
Empezamos a recuperar partes nuestras que habíamos olvidado. La sensibilidad, la creatividad, el silencio, la capacidad de asombro, el deseo de conexión auténtica. Lo que parecía perdido, en realidad estaba dormido, esperando el momento adecuado para volver a emerger. Porque nunca dejamos de ser quienes realmente somos. Solo nos alejamos por un tiempo, tratando de sobrevivir en un mundo que no siempre sabe ver lo invisible. Este es el regalo de la mitad de la vida, la oportunidad de volver a empezar, no desde cero, sino desde otro lugar. Un lugar más profundo, más honesto, más alineado con el alma. Ya no necesitamos demostrar nada. Ya no queremos correr. Queremos respirar, sentir, habitar. Queremos vivir con sentido. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que nos relacionamos, en que trabajamos, en que nos cuidamos. Cambia la forma en que soñamos. Pero sobre todo, cambia la relación que tenemos con nosotros mismos. Deja de ser una relación de exigencia y empieza a ser una relación de escucha. Ya no nos hablamos con dureza. Nos hablamos con compasión. Nos damos permiso para equivocarnos, para descansar, para cambiar de rumbo. Aprendemos a perdonarnos por haber vivido dormidos, y a honrarnos por haber despertado. Porque no todos despiertan. No todos escuchan. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque algo en ti está listo para vivir de otra manera. Y eso merece ser celebrado. No con fuegos artificiales, sino con silencio, con presencia, con gratitud. Porque estás volviendo a ti. Estás dejando de ser la sombra de lo que otros esperaban, y estás empezando a ser la luz de lo que realmente eres. Y ese es el mayor acto de amor que puedes ofrecerte. Ser tú, sin excusas, sin máscaras, sin necesidad de aprobación. Lentamente, cuando uno comienza a vivir desde ese lugar más profundo, el tiempo adquiere otro ritmo. Ya no hay prisa. Ya no hay necesidad de llenar cada minuto con actividad. Aparece algo nuevo, la capacidad de estar. Estar con uno mismo, con los otros, con lo que ocurre. Sin querer cambiarlo todo, sin necesitar entenderlo todo. Solo estar. Y en ese estar, el alma empieza a hablar con más claridad. Porque cuando el ruido baja, el mensaje se vuelve más nítido. La intuición florece. La sabiduría interna, que estuvo enterrada bajo capas de deber y rutina, comienza a mostrar su rostro. Y entonces descubrimos que lo que buscábamos afuera siempre estuvo dentro. Este descubrimiento no es una idea bonita. Es una experiencia viva. No se trata de repetir frases espirituales o abrazar teorías reconfortantes. Se trata de vernos tal como somos. Con nuestra luz, sí. Pero también con nuestras sombras. Con nuestras heridas, contradicciones, miedos y anhelos. Y en lugar de rechazarlos, los abrazamos. Porque entendemos que todo lo que somos, incluso aquello que antes queríamos ocultar, forma parte de nuestra totalidad. No hay sanación sin integración. No hay madurez sin reconciliación interna. En este punto del camino, muchos descubren que sus relaciones también cambian. Ya no queremos vínculos superficiales. No nos interesa la cantidad, sino la calidad. Ya no buscamos impresionar ni complacer. Buscamos conexión verdadera. Esa que no teme el silencio, que respeta los procesos, que acompaña sin invadir. Es posible que algunas personas se alejen. Es posible que ya no encajemos en ciertos grupos, en ciertas dinámicas. Pero eso no es pérdida. Es coherencia. Cuando tú cambias, tu mundo cambia. No porque quieras alejarte, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte. Lo mismo ocurre con el trabajo, con los proyectos, con las metas. Lo que antes parecía urgente ahora se vuelve irrelevante. Y lo que antes parecía pequeño, se vuelve inmenso. Ya no quieres éxito a cualquier precio. Quieres propósito. Quieres sentir que lo que haces tiene sentido, que contribuye, que refleja tu verdad. Y si eso significa empezar de nuevo, lo haces. No desde la desesperación, sino desde la libertad. Porque comprendes que no hay mayor éxito que vivir en paz contigo mismo. Carl Jung hablaba de este proceso como una transformación radical del alma. Una metamorfosis silenciosa. Y advertía que no todos están dispuestos a atravesarla. Porque el precio es alto. Hay que soltar. Hay que cuestionar.
Hay que desaprender. Hay que dejar morir las ideas viejas, las identidades prestadas, los personajes que nos sirvieron en otra etapa pero que ahora nos asfixian. Y eso duele. Porque el ego se resiste. Quiere mantener el control. Quiere seguir creyendo que lo sabe todo. Pero cuando el alma empieza a tomar el timón, el ego aprende a ocupar un nuevo lugar. Ya no dirige. Acompaña. Y esa es una gran liberación. En esta fase, muchas veces sentimos nostalgia. No solo por lo que fue, sino por lo que nunca fue. Por los sueños que abandonamos, por las palabras que no dijimos, por las versiones nuestras que no llegamos a vivir. Y esa nostalgia puede ser paralizante si no la entendemos. Pero Jung nos invita a verla como parte del proceso. No para quedarnos atrapados en ella, sino para transformarla. Para hacer de esa tristeza una semilla. Una fuente de compasión hacia nosotros mismos. Porque no sabíamos hacerlo de otra manera. Porque hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos. Y ahora, con nueva conciencia, podemos elegir diferente. Y así, poco a poco, lo que parecía una crisis se revela como una oportunidad. Una invitación. Una puerta. No para escapar de la vida, sino para volver a ella desde otro lugar. Desde un lugar más pleno. Más lúcido. Más real. Empezamos a habitar el presente con más profundidad. Valoramos lo simple. Una conversación sincera. Un momento de silencio. Un gesto amable. Una pausa sin culpa. Descubrimos que no necesitamos tanto como creíamos. Que el verdadero tesoro no está en lo que acumulamos, sino en lo que despertamos dentro. Este despertar trae también una nueva sensibilidad. Nos volvemos más receptivos. Más empáticos. Más humanos. La belleza se vuelve más evidente. No la belleza espectacular de las redes sociales, sino la belleza íntima de lo cotidiano. Una mirada cómplice. El aroma del café por la mañana. La risa espontánea de un niño. El cuerpo que envejece, sí, pero que también sigue sosteniéndonos con dignidad. Comenzamos a agradecer más. No porque todo esté perfecto, sino porque, a pesar de todo, estamos vivos. Y eso, en sí mismo, es un milagro. La espiritualidad también cambia en esta etapa. Ya no buscamos respuestas afuera. No nos interesa tanto la teoría ni la doctrina. Lo que queremos es presencia. Es conexión. Es autenticidad. Y eso no se encuentra en ningún templo, sino en la escucha profunda de lo que habita dentro. Jung decía que el verdadero sentido de la vida se revela cuando dejamos de perseguir ideales y empezamos a aceptar lo que ya somos. Cuando dejamos de luchar contra la sombra y comenzamos a integrarla. Cuando dejamos de buscar fuera y decidimos habitar nuestro centro. Porque al final, el viaje no es hacia otro lugar. Es hacia adentro. Y ese viaje no tiene mapas. Tiene intuiciones. Señales. Encuentros. Dolor y belleza entrelazados. Cada paso nos revela una parte olvidada. Cada silencio nos acerca a lo esencial. Y cada vez que elegimos vivir desde el alma, algo se alinea. Algo se ordena. Algo florece. Llegados a este punto, comprendemos que la vida no comienza a los 40 por una cuestión cronológica, sino por una disposición interna. Es a esa edad, o quizás un poco antes o un poco después, cuando algo dentro de nosotros se cansa de fingir, de complacer, de correr tras metas que no nos pertenecen. Es ahí donde empieza a madurar el alma. No porque hayamos acumulado experiencia, sino porque, por fin, estamos dispuestos a mirarla con honestidad. La madurez no es tener respuestas, es empezar a hacer preguntas diferentes. No es saberlo todo, es aceptar que nunca lo sabremos todo y aún así caminar con dignidad. Carl Jung no idealizaba esta etapa. No la pintaba con colores románticos. La veía por lo que realmente es, una travesía desafiante, a veces solitaria, profundamente transformadora. Decía que en la segunda mitad de la vida, la pregunta ya no es ¿qué quiero hacer con mi vida?, sino ¿quién soy yo cuando dejo de actuar para otros? Esa pregunta, aparentemente simple, tiene el poder de desarmar todo lo que creíamos ser. Porque implica mirar con coraje lo que evitamos, lo que reprimimos, lo que negamos por miedo al juicio o al abandono. Es ahí donde comienza la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de ser quienes realmente somos,
con todo lo que eso implica. Con nuestras contradicciones, nuestras dudas, nuestras cicatrices. La libertad de decir no cuando antes decíamos sí por compromiso. La libertad de elegir vínculos que nutren en lugar de mantener los que drenan. La libertad de construir una vida más lenta, más profunda, más conectada con lo esencial. Pero vivir con alma no es algo que se consigue de una vez para siempre. Es un ejercicio diario. Una decisión constante. Un entrenamiento de presencia. Es elegir, cada día, no anestesiar el malestar, no distraerse del vacío, no correr hacia el exterior buscando lo que solo se encuentra dentro. Es detenerse. Respirar. Sentir. Escuchar. Y sobre todo, confiar. Confiar en que el alma sabe el camino. Confiar en que incluso los días más oscuros tienen algo que enseñarnos. Confiar en que la luz verdadera no deslumbra, ilumina desde dentro. Este viaje también nos enseña a mirar a los demás con nuevos ojos. Más compasivos, más atentos. Porque entendemos que todos están librando sus propias batallas invisibles. Y que así como nosotros nos perdimos, nos desconectamos, también los otros merecen comprensión, no juicio. La madurez nos hace menos rápidos para condenar y más generosos para abrazar. Descubrimos que hay sabiduría en el silencio, en la pausa, en la humildad de no saber. Aprendemos a amar desde otro lugar. Ya no desde la necesidad, sino desde la elección consciente de compartir el camino con quienes también están despiertos. En la segunda mitad de la vida, también aprendemos a soltar. Soltar no como resignación, sino como acto de sabiduría. Soltar relaciones que ya no vibran con nuestra verdad. Soltar exigencias que nos asfixian. Soltar viejas versiones de nosotros mismos que ya cumplieron su función. Y entendemos que soltar no es perder. Es abrir espacio. Para lo nuevo. Para lo auténtico. Para lo que está esperando desde hace años que lo escuchemos. Y entonces, como si algo se alineara en nuestro interior, sentimos una calma nueva. No una calma porque todo esté perfecto, sino porque ya no necesitamos que lo esté. Aceptamos el caos, el misterio, la imperfección de la vida. Y dejamos de luchar contra el flujo. Empezamos a fluir con él. Confiamos en que cada experiencia tiene un sentido, aunque aún no lo comprendamos. Y así, paso a paso, se va revelando el verdadero significado de vivir con conciencia. La vida no empieza cuando todo está resuelto. Empieza cuando dejamos de esperar la resolución y decidimos habitar el presente tal como es. Con sus luces y sus sombras. Con sus certezas y sus preguntas. La vida empieza cuando dejamos de sobrevivir y nos entregamos a vivir con alma. Y eso puede ocurrir a los 40, a los 50 o a cualquier edad, si estamos dispuestos a escuchar. Por eso, si has sentido algo moviéndose dentro de ti mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. Tal vez no sea solo un pensamiento bonito. Tal vez sea tu alma tocando la puerta. Recordándote que no estás aquí para actuar un guión escrito por otros. Estás aquí para crear tu propio camino. Uno más honesto, más silencioso, más tuyo. No importa si el mundo lo entiende. Lo que importa es que tú lo sientas. Y si lo sientes, si algo de esto resonó contigo, entonces es momento de iniciar. No mañana. No cuando tengas todo claro. Ahora. Con lo que tienes. Con lo que eres. Porque la vida no espera. La vida está aquí, esperando que tú estés dispuesto a dejar de fingir. A dejar de postergar. A dejar de vivir para afuera. La vida empieza donde termina el miedo a ser tú. La vida empieza donde decides caminar con tu verdad, aunque tiemble la voz, aunque duela el paso. Carl Jung lo sabía. Por eso decía que la segunda mitad de la vida es una de las más potentes espiritual y psicológicamente. No porque sea fácil, sino porque es real. Y lo real, aunque duela, también cura. Cura el alma que llevaba años dormida. Cura el corazón que olvidó lo que era latir con sentido. Cura la mirada, que vuelve a ver con profundidad. Y si has llegado hasta aquí, si estás escuchando estas últimas palabras, quiero agradecer tu presencia. Porque significa que no estás solo en esta búsqueda. Somos muchos los que hemos sentido que algo tenía que cambiar. Somos muchos los que hemos escuchado ese susurro. Y estamos aquí, caminando juntos, aunque sea en silencio, aunque sea a la distancia.
Si sientes que este mensaje puede tocar a alguien más, compártelo. A veces una palabra, una voz, un momento de pausa, pueden despertar lo que estaba dormido en otro. Y si quieres compartir lo que este vídeo despertó en ti, los comentarios están abiertos. No como un espacio de opinión, sino como un lugar de encuentro entre almas que están listas para vivir con más verdad. Tu historia importa. Tu camino importa. Tu presencia aquí le da sentido a este trabajo. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por estar. Y recuerda, no hay mejor momento que ahora para empezar a vivir de verdad. Desde adentro. Con presencia. Con valentía. Con alma.